Buenas noches amigos, tengo el gusto de presentar nuevamente otro programa para ustedes. ¿Qué hay de nuevo? Yo soy Néstor Araujo. Esta vez contamos con la presencia de la doctora Rosa Elena Nicolás Rodríguez. Ella es defensora pública en lo penal. Buenos días, buenas noches, doctora. Bienvenida al programa. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Contenta de venir a este programa. Básicamente informar a la ciudadanía de los servicios, qué es lo que brinda la defensa pública. Encantada, señor Néstor Horna, agradecerle por la invitación. A usted gracias por venir. Entonces, la pregunta sería, se deja caer la respuesta, ¿no? En cuál es la especialidad penal, por la Defensoría Pública, es decir, la población tiene una defensa gratuita en el aspecto penal, pero en su caso, en el caso de los imputados. Correcto. Porque la vez pasada hablábamos con el doctor Jorge Vargas, que defendía a los agraviados en el delito, ¿no? Ustedes toman parte en el otro lado de la orilla, si se puede decir. Así es. Como se puede decir, ¿no? El proceso tiene varios sujetos procesales, ¿no? Tiene una parte que es la parte imputada, puede ser en la etapa de investigación imputado, acusado, ¿no? Y la otra parte que es la parte agraviada, la víctima. En este caso, el Ministerio de Justicia tiene la defensa, o tiene varios abogados, ¿no? Que tenemos los abogados penalistas, los abogados de víctimas, los abogados de familia. Los abogados penalistas participamos y asumimos la defensa de los imputados, las personas que tienen una denuncia, que está en calidad de detenido, intervenido, citado, procesado, acusado en el proceso penal. En cualquier etapa del proceso. En cualquier etapa del proceso, ¿no? Y la labor del defensor público, como le decía, interviene en todas esas etapas del proceso, incluso en etapa de ejecución penal, porque también asumimos casos en ejecución de sentencia, ¿no? Por eso es que también participamos o llevamos procesos de las personas que están internos en los establecimientos penitenciarios, ¿no? Pero el requisito para que sean defendidos, así en lo penal como en otras materias, es que no hayan sido defendidos las personas por particulares, me parece. A ver, en principio toda persona tiene derecho, ¿no? a contar con la defensa de un abogado. Ese es el derecho que tiene toda persona, que es un derecho que está consagrado no tan solo en nuestra Constitución política del Perú, sino también en instrumentos internacionales. En ese sentido, ¿no? Que teniendo en cuenta que la persona tiene ese derecho fundamental de tener un abogado, ¿no? Puede ser de su libre elección, o sea, puede tener el abogado que él quisiera. Puede ser un abogado familiar, ¿no? Un abogado particular, ¿no? En tanto no cuente con ese abogado de su libre elección, a fin de no poder frustrar el proceso, porque tiene que avanzar necesariamente, hay plazos, y el Estado le asigna un defensor público. Cuando el Estado le asigna ese defensor público, no sea el Ministerio Público, el Poder Judicial, quien requiere que se le asigne un defensor público, eso se llama defensa necesaria. Entonces, una vez contada esa defensa necesaria, es donde nosotros los defensores asumimos la defensa, valga la redundancia. Pero como decíamos, en su caso, en el caso concreto de usted, por la parte del imputado, ¿no? Así es. Es decir, ¿en todo caso o hay casos en los que ustedes se inhiben de defender al imputado? Nosotros defendemos en todos los casos, salvo cuando haya varios procesados. Por ejemplo, hay un proceso de robo agravado, donde hay varios detenidos, ¿no? varias personas investigadas. Cuando hay una contradicción o hay una defensa incompatible, es ahí donde el defensor puede, digamos, renunciar a la defensa y ser otra persona quien asuma la defensa de ese usuario. Pero ya no un defensor público. No, es la misma defensa pública. ¿No? Por eso a veces nos encontramos en una audiencia que estamos 4 o 5 defensores llevando ese mismo caso. Cualquiera diría, no, pero ¿por qué traer a 4 o 5 abogados de la defensa pública si es un mismo proceso? Sino que nosotros tenemos que tutelar y salvaguardar el interés de cada procesado. Porque, por ejemplo, el procesado Juan
puede tener un interés distinto o una postura distinta, una teoría del caso distinta al procesado, por ejemplo, Benito, ¿no? Entonces hay varios defensores que tenemos que llevar a cabo ese proceso. En otras palabras, por cada persona un abogado. A veces se da el caso así, o a veces asumimos, ¿no? De acuerdo a la teoría que podemos manejar, a veces asumimos una defensa conjunta de todos los procesados. ¿Y ustedes son imparciales, o sea, que hacen la defensa como la ley lo manda, esto se presupone, pero en el caso de los particulares se ve que se recurre mucho a la mentira para defender al imputado? Claro. ¿Qué opina de eso? ¿Se han visto presionados ustedes por los defendidos para que actúen así? Lamentablemente, como puedo decir de manera personal, ¿no? Una opinión, la labor del abogado, ¿no? La función, el trabajo del abogado se está viendo resquebrajada, lamentablemente, porque hay colegas que a veces no son muy honestos. Entonces, en la defensa pública nosotros tenemos una ley que está establecido cuáles son nuestras funciones. Entonces, el defensor público no tiene otro interés que poder culminar el proceso y poder darle a ese procesado la sanción que le corresponde. O sea, no es ir y decirle, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer, te voy a sacar libre, te voy a hacer inocente, yo te voy a buscar todos los documentos. No. El defensor público, precisamente como defensa necesaria, porque a veces no tenemos contacto con el usuario, porque a veces está como no ha habido, lo que nosotros hacemos es salvaguardar los intereses y ver la mejor estrategia de defensa que le corresponde. En este caso, el Código Procesal Penal provee de varios salidas alternativas, varios estatutos jurídicos, en lo cual uno como abogado, analizando, estudiando el caso, puede decirle tal figura le corresponde, tal teoría vamos a asumir en este caso, ¿no? Pero ustedes no tienen el interés en sacar libre de polvo y paja al defendido, sino lo que salga según ley. Claro, según ley y de acuerdo a las pruebas y elementos de cargo que se presenten, porque incluso la labor del abogado también es ofrecer y establecer diligencias, ¿no? De descargo del procesado, porque, por ejemplo, puedo tener un caso de una persona que está investigada por el delito de actos contra el pudor, ¿no? Que no es un delito cualquiera, es un delito grave, ¿no? Entonces es un tipo penal muy delicado. Entonces hay muchas diligencias que tenemos que establecer. Por ejemplo, el Ministerio Público me puede decir, hay una pericia psicológica donde hay un menor agraviado que me establece que tiene daños, ¿no? Me cuenta en cámara Gesell que tal persona le ha tocado. Entonces yo como abogado también tengo la obligación y el deber de solicitar diligencias de investigación para poder establecer la responsabilidad penal de mi patrocinado, porque con la duda no podemos condenarlo, claro, ¿no? Entonces, tal vez, por ejemplo, solicitar también que a él se le practique una pericia psicológica, que se le recabe declaraciones testimoniales, tal vez una constatación en el lugar de los hechos para poder desvirtuar y establecer una estrategia, ¿no? Doctora, ¿y los problemas por los que se requieren los servicios de los defensores públicos, cuáles son? O sea, los delitos, quiero decir, por los que recurren los defendidos, ¿cuáles son los más frecuentes? Bueno, como les decía, en principio toda persona tiene derecho a un abogado, ¿no? Entonces, para cualquier delito nosotros nos van a citar. Incluso nosotros, el abogado defensor público, participa en procesos de menores infractores, en procesos penales, en todos los tipos penales. También participamos en los casos de crimen organizado, en tipos penales especiales, corrupción de funcionarios. Entonces, acá en Cajamarca yo ya vengo laborando más o menos, en ese abril ya cumplo un año, ¿no? Y en la experiencia que tengo durante ese tiempo, los delitos más recurrentes acá son el delito de omisión a la asistencia familiar. Omisión a la asistencia familiar, conducción en estado de ebriedad y también violación sexual. Violación contra la libertad sexual. Bien. Y hay un problema frecuente también en esto, los plazos para llevar adelante los procesos. Las normas procesales señalan plazos, ¿no?, para cada proceso, pero no se cumplen debido a la carga procesal, se dice.
pero ¿no cree que ya este problema ya se está volviendo crónico y que no se está reaccionando para solucionar ese problema? En realidad, el Código Procesal Penal, bueno, yo ya vengo laborando en esta área ya más o menos desde que entró el nuevo código, ¿no? Entonces, respecto a los plazos, es cierto, a veces no se cumplen, ¿no?, dentro de lo que está establecido, ¿no? Por ejemplo, la investigación preliminar que sea 60 días, ¿no? A veces se pasan o se exceden ciertos plazos, pero precisamente para hacer respetar esos plazos está el abogado defensor, porque si el Ministerio Público tiene una imputación, entonces tiene que hacerlo y tener sus elementos de cargo en ese plazo de investigación, y es el abogado defensor quien tiene que tutelar que ese plazo se cumpla, porque el Código Procesal prevé, ¿no?, estrategias o figuras jurídicas que uno pueda hacer valer para respetar eso, por ejemplo una tutela de derecho, ¿no? Entonces, o un control de plazo. Entonces esa es la labor del abogado ya. Pero ¿qué hacer cuando le dicen hay mucha carga procesal? Porque esa es la respuesta típica. Claro, ¿no? Pero bueno, por ejemplo acá en Cajamarca, puedo decir que los fiscales, los jueces sí resuelven dentro de los plazos, ¿no? Que hay unos por ahí que no se exceden, pero como insisto, ahí está el abogado defensor para hacer cumplir esos plazos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los casos de crimen organizado, que son más amplios los plazos, son más amplios, no se declaran complejos los casos. Si, por ejemplo, esa fiscalía o el Ministerio Público tiene una imputación, a veces por estrategia de defensa, esperamos transcurrir ese plazo porque es de ver, ¿no?, quien tiene la carga de la prueba es el Ministerio Público. Entonces, en ese tiempo que se da, tiene que buscar sus elementos de cargo, sus elementos de convicción, para que posteriormente lo pueda sostener una acusación y diga, pues con estos documentos, con estos medios de prueba, yo acreditaré que se ha cometido un delito. Claro, pero el abogado puede presentar un escrito solicitando se respeten los plazos, pero para que se provea ese documento, ese escrito, pasa un mes. Entonces, ¿qué se hace? Sí, bueno, el control de plazo ahora se hace mediante audiencia. Entonces, muchas de las veces, como se tiene que instalar la audiencia, a fin de no incurrir en responsabilidades funcionales, se concluye ya la investigación. Se concluye la investigación y con lo que se tiene, con lo que se ha investigado, es pues donde ya se establece la defensa, ¿no? A veces, ¿no?, lamentablemente se tiene que incurrir o no solicitar un sobreseimiento, pero eso ya no corresponde o no se puede trasladar la falta de operatividad, en este caso del órgano persecutor, ¿no?, que es el Ministerio Público, no se puede trasladar al imputado, ¿no? Entonces se tiene que, pues, con esos elementos o esas pruebas que se ha hecho en ese plazo, se tiene que resolver, ¿no?, porque por eso se han establecido los plazos. Una inquietud también, ¿cómo reducir el delito? La ley penal no creo que sea suficiente, ¿no? Yo estoy convencida que para poder reducir la delincuencia se tiene que respetar los derechos de los ciudadanos, y cuando ya los usuarios o las personas estén incursas en un proceso, en una investigación penal, la mejor estrategia que se puede tener para combatir la delincuencia es respetarle sus derechos. ¿Por qué digo eso? Porque si yo tengo una investigación y no respeto los derechos de este investigado, por ejemplo, no respeto los plazos, no le respeto la designación de su abogado defensor, no le proveo las diligencias que él me señale, posteriormente vamos a incurrir en nulidades. Entonces, al incurrir en nulidades, se caen todas esas diligencias. Entonces, ¿qué más quiere una persona que ha cometido un delito y que probablemente sea un delincuente? Entonces va a salir airoso de ese caso. Entonces vamos a tener una persona que va a salir libre, que va a salir absuelta.
que se va a lograr un archivo de ese caso. ¿Por qué? Porque no se le ha respetado sus derechos. Y entonces, ese sería su punto de vista, ¿no? Yo considero eso, y básicamente otro de los temas es el poder informar a la ciudadanía, ¿no? Poder llegar hasta esos pueblos lejanos, informarles que hay personas, hay autoridades a quien tenemos que denunciar, hay personas a quien nosotros podemos recurrir para poder que se nos haga justicia, ¿no? Lamentablemente a veces la falta de información que no llega a esas personas, siguen cometiendo más delitos, hasta incluso esas mismas personas consideran que de repente esas conductas irregulares, ¿no? Ellos pueden asumirlas como que está bien, ¿no? Hace poco, durante esta semana, he estado en la provincia de San Pablo, y ahí no ha habido defensor público desde el mes de octubre, ¿no? Y escuchaba las consultas, ¿no? Que la gente se noticiaba, y hay una persona, que hay un abogado a quien yo puedo recurrir, explicarle, decirle que tengo tal problema. Entonces hay muchas personas que están desinformadas, y entonces yo considero que para poder combatir esta delincuencia tenemos que informar. Entonces, yo quisiera agotar más el tema, pero no nos queda más tiempo, doctora. Yo le agradezco que haya venido para que nos dé unas pautas sobre su función, ¿no? Y sobre lo que representa la Defensoría Pública para la gente que necesita hacer respetar sus derechos, pero que no tiene los recursos para pagar un abogado, e incluso las tasas judiciales cuando es el caso, ¿no? En caso de querellas, me parece. Claro, en los casos de querellas sí ya como se basa básicamente en intereses particulares, ahí sí tiene que intervenir un abogado particular. O sea, ustedes no intervienen en querellas. No llevamos querellas, solamente casos digamos de persecución pública, ¿no? Que son los delitos. Como les decía, ¿no? La defensa pública, asumimos los casos por defensa necesaria y también a requerimiento de parte, ¿no? El usuario cuando llega no tiene abogado, nosotros valoramos, ¿no? Evaluamos, porque les hacemos firmar una ficha socioeconómica, y de acuerdo a ello nosotros asumimos la defensa, ¿no? Doctora, muchas gracias. Gracias por haber venido. Gracias también, les hago la invitación y conocimiento a la ciudadanía que cualquier consulta, cualquier caso que pueden llegar, pueden visitarnos a nuestras oficinas, que están ubicadas acá en Cajamarca, en el Jirón Clodomiro Serna, número 187, urbanización Vía Universitaria. Ahí tenemos 12 abogados penalistas que podemos asumir y llevar a cabo su proceso. ¿Y un defensor público, la última pregunta, puede defender aparte privadamente? Privadamente, sí. No, los defensores públicos nos ceñimos de acuerdo a la ley número 29.360, ahí nos establece cuáles son nuestros derechos, nuestras funciones, no pueden y nuestros deberes, y no podemos ejercer la defensa. Solamente nos ceñimos a lo que es nuestra labor como defensor público, porque nosotros percibimos una remuneración del Estado. Bien, amigos, les agradecemos la presencia de la doctora Roselena, que nos ha dado algunas pautas acerca de la Defensoría Pública en el aspecto penal. Regresamos en el próximo bloque con los chicos de Mister Cajamarca.